Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos nuevamente. ¿Cómo han pasado? Buenas noches, profesora. Buenas. A ver, ya hay, a ver, 37 conectados. Nos falta bastante gente todavía. Bueno, vamos a ver si se conectan de una vez. Bien, formalmente damos inicio a nuestra clase de hoy. Ya la gran mayoría están conectados. Hay 55 participantes. Bien, les preguntaba cuál es la clase de hoy, cuál es el tema de la clase de hoy. Profe, fundamentos del debido proceso, del derecho procesal, perdón. No, fundamentos. No, fuentes, fuentes. Fuente. Bien, sí, el tema de hoy son fuentes del derecho procesal. ¿Qué son las fuentes para ustedes? ¿Qué significa eso? Pues de donde emana Sandra Barrios, tienes el micrófono abierto. Sí, las fuentes del derecho procesal son donde se originan, o sea, son las que explican el origen del derecho procesal. Se clasifica, Víctor, se ¿puedes hacer el clasifica. favor de cerrar el micrófono? Víctor. Sandra, adelante. Adelante, Sandra. Les decía que las fuentes, ¿me escuchan? Bueno, Sí, las te fuentes podemos del derecho escuchar. Sí, te procesal escuchamos. son las que originan el derecho procesal, son las que explican el origen. Y estas se clasifican en fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Las fuentes de las fuentes de conocimiento son las que apoyan o son las que le dan vida a las fuentes de producción. Fantástico, Sandra. Te voy a atajar un momento porque primero vamos a conceptualizar qué fuente, pero me encanta, o sea, sé que revisaste el texto que les recomendé, que les dejé en plataforma. Escucho que tienes mucho ruido de fondo. Si tú quieres, yo te puedo llamar y no sé, te pones como unos audífonos o algo así con tu celular, de pronto es más fácil para ti. O si se lo colocas al computador, no sé, tú, si quieres te llamo para que te vayas como a un sitio aparte porque de pronto no lo haces por la señal. Entonces la del celular de pronto sí te coge. ¿Qué dices, Sandra? ¿Te llamo? Si quieres me escribes y yo te llamo. ¿Quieres que te llame, Sandra? Si quieres que te llame, por favor me escribes al chat acá de Webex y yo te marco, ¿ok? Bueno, parece que ya puedes escuchar. Vamos a escribirle de todas maneras aquí. Profesora, Ujú. la compañera Alicia Torres, ella me dice que está conectada, Ujú. pero está sin luz, entonces está solo con los datos del celular, entonces pues no puede interactuar, pero que ella está ahí conectada, pendiente de la Si clase. quieres, escríbame el número de ella por aquí y yo le marco. Y la puedo tener en conferencia. Ok, ok, listo. Pero rapidito, para darle inicio ya a la clase, que van como 15 minutos ya. Sandra, llámales la policía. Échales la policía para que dejen la bulla. Ahora lo acaban de apagar. O sea, ahora voy a pararme y le voy a decir que por favor le bajen el volumen. Genial. Profe, me dice que es que el tema es que quiere ahorrar datos para que le dure la clase, o sea, entonces por eso no, que ella puede llamar, sí, pero igual que ella está ahí pendiente de la clase. Bueno, igual, Es si tienes simplemente, algún inconveniente, me mandas el número por acá por ok, teléfono, me dices, doctora, ya está el número, márquele. No tengo ningún listo, problema. listo,
Listo, perfecto. Listo, está bien. Vamos a compartir otra vez pantalla. Sandra, gracias, ya me ayudaste con la clasificación. Veamos la noción. Realmente no es nada complejo, creo yo. Bien, el concepto de fuente que nos trae Beatriz Quintero, es otra de los autores que más me gusta revisar. Dice Beatriz, fuente, nominal y gramaticalmente, fuente es el núcleo generador de algo, el manantial que lo produce, aquello de donde surge el derecho procesal y para el caso donde se origina, cómo se origina y cómo se manifiesta. Entonces, para esta noción de fuente nosotros debemos entender dos cosas. Primero, cómo surgió, de dónde emana, y segundo concepto de fuente es cómo se materializa, cómo se evidencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Entonces, el primero de esos conceptos podemos entenderlos a partir de la clasificación de fuente como fuente de producción, o sea, de dónde surgió, de dónde nació, ¿cierto? Ese derecho procesal. Y como fuente de conocimiento, entonces vamos a entender que hay unas estrategias jurídicas para que el juez pueda complementar el análisis que hace de la norma cuando va a aplicarla frente a unos hechos concretos. Entonces, fuente de producción, nos dice Azula Camacho en su manual de derecho procesal, originan el derecho procesal considerado como una rama independiente de legislación. Ya nosotros entenderemos que el derecho procesal hace parte del derecho público y que como tal debe aplicarse tal cual como se ha positivizado. O sea, nadie puede modificar este procedimiento que previamente se ha establecido y además debemos entender que es un derecho autónomo a pesar de que siempre se va a utilizar para declarar el derecho sustancial. No es que dependa del derecho sustancial, sino que ese es el fin del derecho procesal, para que lo entiendan, pero sigue siendo un derecho autónomo. Ahora, respecto a las fuentes de conocimiento, debemos decir que son aquellas en donde el funcionario judicial obtiene información, o sea, se va a apoyar, va a ser un elemento clave para que el juez pueda tomar una decisión. Entonces, podremos decir que entre las fuentes de producción tenemos primeramente las fuentes naturales y en segundo momento las fuentes positivas. Las fuentes naturales se encuentran en la intrínseca naturaleza humana. Este proceso origina las normas procesales. Bueno, ya nosotros cuando hablábamos de los aspectos históricos decíamos que había normas procesales, habían técnicas procesales incluso antes de que existiera la norma escrita. Una forma para desdeñar los conflictos sociales, una forma para entender quién era culpable o no, a pesar de que no había una norma que nos indicara o no había ni siquiera un juez específico, porque cuando hablábamos de ese proceso germano decíamos es que este tribunal estaba integrado por 6.000 personas. O sea, en términos generales no había una autoridad máxima como tal, sino que era el mismo pueblo el que juzgaba. Si nos damos cuenta de todo eso, podemos entender que habían unos procedimientos establecidos a pesar de que en el momento no existieran como unas ritualidades específicas. Ya después, cuando terminamos la etapa de la oralidad y pasamos a la escrituralidad, entonces empiezan a surgir esas normas positivas. Entre esas normas positivas, nosotros podremos decir, bueno, hay unas que nos sirven, ¿cierto? Porque están más cercanos a nosotros, porque son más actuales, porque normalmente las reconocemos de una manera mucho más fácil. Y a esas les vamos a llamar las fuentes directas o inmediatas, y están las indirectas que las vemos un poco más alejadas, hace referencia como a unas nociones históricas, extranjeras, que en algún momento seguramente nos sirvieron para establecer nuestras normas positivas directas e inmediatas, ¿vale? Entonces, esas normas directas o inmediatas son las que encierran en sí misma la norma jurídica. Entendemos que está la ley, está la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho procesal. Entre las indirectas, les decía, podemos encontrar el derecho histórico o el derecho extranjero. Normalmente el derecho positivo toma cuerpo a partir de las regulaciones de otros países. De hecho, yo les ponía como ejemplo, ese código napoleónico se tomó por Chile y después nosotros lo adaptamos aquí en Colombia. Fíjense, en estos momentos sigue de alguna manera sirviéndonos, pero ya nosotros estamos hablando de una modificación del Código Civil.
Mientras que, por ejemplo, este derecho histórico es la forma en que nosotros hemos concebido las cosas de determinada manera y que luego se ha positivizado cuando consideramos que va de acuerdo al desarrollo normativo de nuestro país. Hasta aquí, hasta las fuentes de producción, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Pregunten. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Profe, entonces serían esas fuentes directas, perdón, las fuentes naturales serían como ese procedimiento que surgía dentro de esas comunidades primitivas para, digamos, para castigar o para llevar un procedimiento con los casos que se presentaban. Sí. A esas que surgían dentro de la costumbre. No, Aunque no te voy a decir que la costumbre, no te voy a decir que aparecen las fuentes positivas. Exacto, no te voy a decir que la costumbre y piensa en costumbre desde otro punto de vista que ahorita lo vamos a marcar. Más bien piénsalo como ese comportamiento natural de administrar justicia por la misma comunidad cuando alguien transgredía los acuerdos sociales o del grupo, ¿vale? Pero no tomes la palabra costumbre desde una fuente natural porque ahorita nos vamos a dar cuenta que la fuente directa de la costumbre es completamente distinto a esa idea y ya te voy a explicar porque tiene unos elementos muy puntuales. Oye, sí, pero todo lo demás está perfecto. Profe, y de hecho, o sea, el mismo texto nos habla que es una fuente auxiliar lo que es la jurisprudencia, la doctrina, y que lo contempla la Constitución en el artículo 230, aunque a algunos les parezca obsoleto ese artículo. Sin embargo, bueno, todo lo que surgió en esas comunidades primitivas fue a través de lo que naturalmente surgía y que luego se volvió una costumbre para ellos. Aunque aquí pues ya se positiviza esa costumbre y por eso lo toman como una fuente positiva. Y lo otro es que, bueno, está bien que nosotros tomemos de otros países, pero creo que muchas veces en Colombia se toma muy a pecho ese reglamento que surge en otros países y muchas veces no se adapta a la manera a cómo se debería adaptar en nuestro país. Así pasa con muchas leyes, así pasa con la educación. O sea, queremos de pronto venir a fotocopiar el modelo de otros países y no vemos que aquí nuestra realidad es otra. Por lo tanto, pues se incurre en muchos errores. Un error, así es. De hecho, un segundito y concluyo la idea que nos estaba planteando Edna. Hace un tiempo yo necesitaba pues apoyo de alguien para dictar una conferencia sobre el tema de la interdicción. Ese proceso de interdicción desapareció de nuestro estatuto procesal y ahora hablamos de una solicitud de apoyo. Y entonces yo le pedí a un magistrado, a un conocido, y me decía, lo que pasa es que incluso a nosotros apenas nos están capacitando porque nosotros no hemos podido comprender bien esa clase de proceso. Y es que desde la misma terminología entendemos que no es ni siquiera de nuestro país, eso no lo hicieron aquí, sino que fue una adaptación de otro lado. Entonces primero tienen que capacitarnos a nosotros para saber qué es lo que vamos a hacer. Hasta ahora lo que podemos hacer es desarchivar los procesos que ya tienen sentencia, que eso lo dice esa ley. Pero pues ya estamos como en el trámite del desarchivo para no perder tiempo, pero de ahí, ¿qué más vamos a hacer? O sea, no tenemos ni idea. Todo el mundo está en esa situación. Entonces esa conferencia no se pudo dar, pero es exactamente como tú lo señalaste, Edna, así tal cual. ¿Quién era la otra persona que iba a participar? Yo tengo una pregunta. Cuénteme. ¿Existe algún proceso, alguna norma procesal propia de nosotros como colombianos, bien sea tomada de la legislación indígena, negra, o que la hayamos producido nosotros, no sé, algún código, una ley, algún artículo que sea, te diga, hombre, esto es de aquí, esto se hace aquí y no se hace en otro lado? Déjame pienso. Yo creo que la gran mayoría de las leyes son adaptaciones. Creo yo que cuando empezamos a hacer regulaciones o análisis de exequibilidad y pues por las demandas que se presentan, más bien como que se termina de ajustar y te dicen cómo lo vas a entender. O sea, te dicen exequible en el entendido de,
¿vale? Pero yo diría que casi que la gran mayoría de normas son, sí, de ese tipo, como una adaptación más bien de las extranjeras. Por supuesto que las costumbres que nosotros hemos traído, no desde el sentido de fuente, sino más bien desde la cotidianidad que nosotros vivíamos, se ha tenido en cuenta para estructurar algunas normas, pero no, realmente creería yo que su gran mayoría, incluso la Constitución, responde a unos movimientos ya de carácter también internacional, no solamente aquí en Colombia, a pesar de que, bueno, todos vivimos el tema de la séptima papeleta, yo no, porque en ese momento no estaba viva, pero tenemos conocimiento de ello, de que fue un movimiento juvenil que propició esta modificación sobre todo, pero entendemos que se toman como referente legislaciones internacionales y también costumbres, no desde el sentido estricto de fuente directa, sino más bien desde las realidades de nuestra propia cultura que nos hacían identificarnos con nuestras preferencias, nuestras actividades cotidianas o la forma en que nosotros nos desarrollábamos socialmente. Una norma así específicamente no, pero me quedaré pensando en tu pregunta, Carlos. Buena pregunta, gracias. ¿Alguna inquietud respecto al tema de fuentes de producción? Ojo que apenas estamos hablando cómo surgen las normas procesales. Esto es fuente de producción. ¿Qué originó esas normas procesales? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, continuaré entonces. Están las fuentes de conocimiento, en donde encontramos pues ya una gama mucho más amplia, en donde vamos a tener que decir que necesariamente orientan la labor del juez. Me voy a remitir en estos momentos al artículo 7 de nuestro Código General. Ese artículo nos habla de la legalidad y dice: los jueces y sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Pero antes de hablar de ley, nosotros debemos decir que hay una norma muy superior a todas las que vamos a estudiar como ley, ¿cierto? Entre la gama de ley y además las demás fuentes del derecho. Primeramente sabemos nosotros nos ubicamos en la Constitución política, ¿cierto? Decíamos que el fundamento de todo lo que nosotros hacemos en estas asignaturas, como son debido proceso, procesal general, especial y probatorio, surgen de ese artículo 29 en donde se nos dice que es necesario que las personas sepan cómo van a ser juzgadas, sepan cuáles son las leyes que van a intervenir en ese proceso de análisis que hace el juez. Entonces, ese es nuestro fundamento de donde se desprende la necesidad de establecer unas reglas mínimas dentro del proceso. Ya después, ahora sí, tenemos que aterrizar otra vez en el tema de la ley. Entonces decíamos, el juez está sometido al imperio de la ley, pero por encima de la ley está la Constitución política. De hecho, eso permite que en algunas situaciones el juez pueda apartarse de lo que dice la ley, siempre que en su análisis se esté aplicando o se le esté dando vía a la aplicación de una ley que está violando un derecho fundamental o una norma constitucional. Por supuesto, eso tiene que ser muy bien argumentado. Entonces, en el concepto de ley debemos decir, se toma como lo prevé el sentido material. Esto es como precepto sin consideración al órgano del que emane. ¿Por qué yo estoy hablando del sentido material? Queriendo decir que es una regulación que nos dan unos derechos, unas prohibiciones, unas sanciones, en fin, hay distintas clases de leyes, ¿cierto? Pero más allá de todo ello, debemos nosotros entender que si bien por un lado nuestro Congreso de la República tiene la facultad de legislar, ¿cierto? Integrado por Cámara Alta y Cámara Baja, Cámara de Representantes y Cámara Alta Senado, bueno, siguiendo todo el proceso del debate de la ley, análisis de la Corte Constitucional, sanción del presidente, ¿cierto? Más allá de todo eso, a pesar de que es el órgano encargado de legislar, de crear nuestras leyes, debemos decir que en virtud de ese análisis que hace la Corte Constitucional frente a las normas y a la aplicación de las mismas en unos contextos muy específicos, ha dado pie para que esa corte, esa gran corte que surgió en 1991 a partir de nuestra Constitución, se vea la necesidad de exigirle, de requerir a los congresistas que legislen en unos asuntos específicos. Entonces, debemos decir que, por lo general, van a tratar de orientar esa creación de las normas cuando hay un vacío, pero a pesar de ello se dan unas direcciones, unas indicaciones. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la Constitución política, la concepción de familia
nos dice que es el matrimonio, o más bien está conformada a partir de un vínculo entre un hombre y una mujer para procrear y todo esto. Bueno, la Corte Constitucional ha analizado todo esto y ha dicho que no puede entenderse familia únicamente de esa manera. Entonces, ha permitido que las parejas del mismo sexo también se casen. Y como le ha dado la orden al Congreso para que legisle y el legislador ha sido omisivo y todo eso fue prevenido o previsto por la Corte Constitucional, dijo, bueno, de todas maneras, aunque no hay una legislación en estos momentos clara frente al tema, sí se pueden casar. ¿Vale? Entonces, miren cómo la Corte Constitucional abre la puerta, da la posibilidad, a pesar de que el legislador aún no lo ha permitido. Entonces, entendemos que hay algunas regulaciones que no son estrictamente aceptadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo a la producción de la ley, que nosotros conocemos que debería atenderse, pero que igual tienen un valor. Tienen un valor. Así como hay un juez así como hay un juez civil municipal que dice yo no caso a nadie, a una pareja homosexual en mi juzgado, también hay un juzgado, un juez sexto de familia que casaba a las parejas aún antes de ser juez aquí en Cartagena, casaba a las parejas, homosexuales e incluso les horneaba un postre, ¿vale? Entonces, miren cómo puede cambiar esta situación de un juez a otro, pero de todas maneras sabemos que ya está la posibilidad de acuerdo a lo que nos ha dicho la Corte Constitucional. Y bueno, ya recordaremos nosotros las clases de leyes que existen en nuestro país, la orgánica, la estatutaria, la orgánica para regular los asuntos de los que nos habla la Constitución política, unos asuntos muy puntuales, está la estatutaria para asuntos de derecho fundamental, la facultativa en algunos casos especiales como estado de excepción para el presidente, en fin, encontramos una cantidad de leyes, pero recordaremos que igual todas estas están sujetas a lo que nos diga la Constitución política. Nada lo puede contrariar, nada puede contrariar esa Constitución política, así como los tratados y convenios internacionales aprobados por Colombia. Señor, ¿cuál es la pregunta? Entendiendo que los procesos son súper importantes en la elaboración de una ley, tanto así que se caen por algún vicio de proceso, de procedimiento, cuando la Corte entra a suplir ese vacío que el legislador no lo hace por cualquier motivo, por motivos políticos, de tiempo, por lo que sea, entra a prever, como usted dijo, la posibilidad de que ellos hagan una reglamentación de esa ley. ¿Existe algún procedimiento que pueda evaluar ese actuar de la Corte? A ver si me entiendo. Así como hay leyes que se caen por vicios de procedimiento, cuando la Corte emite una sentencia que genera jurisprudencia, ¿puede ser sometida a una evaluación procesal que haga que se caiga? No, es que formalmente no es una ley. Por eso yo les decía, sabemos que hay un órgano y sabemos que hay un procedimiento, pero aún así en nuestro país, a causa de ello, la Corte Constitucional decimos que ha tenido esa variación en cuanto a las funciones que le fueron otorgadas legalmente. No estoy diciendo que sea una ley de estricto cumplimiento o del mismo valor, no, lo que estoy diciendo es que se han dado unas orientaciones que con base en derechos fundamentales deben atenderse, más allá de que sea una norma positiva. No hay un control específico para esa regulación que hace la Corte Constitucional, sabemos que es, caramba, de las cortes más importantes, de hecho, hay una dificultad grande no solamente en ese tema de la legislativa y la judicial, en el contexto de lo que les estoy diciendo, sino que dentro de la misma judicial, la Corte Constitucional ha hecho que sentencias o decisiones de otras altas cortes, como, no voy a decir cortes, sino más bien en este caso es el Consejo de Estado, decisiones de Consejo de Estado han sido revocadas por Corte Constitucional. Y ahí es donde se habla del choque de trenes. Lo que sucede en este caso es que el Consejo dice, pues, en algunos casos dice, pues se aplica lo que yo he dicho o sigo mandando mi jurisprudencia en el mismo sentido de siempre. Pero con el tema del Congreso, como ellos son omisivos y se quedan callados, o sea, no pueden decir como que, bueno, ahora hay una ley que diga todo lo contrario a lo que sacó la Corte Constitucional. O sea, si te das cuenta, no pueden hacer eso en ese sentido. Mientras que la Corte, por ser garante, por dar la aplicación a esos derechos fundamentales, se ha visto en esa labor.
difícilmente y de forma confusa así ha sucedido en nuestro país, pero un control tal como tú me preguntas, no. Que tenga conocimiento, no. El único control es que sí, el que hace la Corte Constitucional frente a los procesos que se van debatiendo, a las leyes que se van debatiendo, y además también en el tema de la executividad o inexecutibilidad al que se define, pues al que se refiere finalmente la Corte Constitucional frente a las normas que se ponen de su conocimiento para estudio. ¿Alguna otra pregunta? Doc, una pregunta. Sí, Muchas gracias. sí, siguiendo la línea de Carlos, la Corte Constitucional sí revisa o ha revisado sus propias sentencias. O sea, ella misma se ha, digamos, regulado a sí misma o ha hecho control a sí misma. Más allá de un control, no. Lo que hacen es que cuando se le plantean las mismas situaciones de manera repetitiva, dice, yo me declaro inhibida porque esto ya se resolvió. 1 o 2. Se dan cuenta después de algún tiempo que la aplicación no debió darse en ese sentido de la ley o la interpretación del principio o de la norma constitucional. Entonces, allí hay una variación en cuanto a la aplicación de determinada norma o principio o norma constitucional. Eso sí ha pasado. Más allá de hacer un control, no, ellos pueden rectificar. Ellos dicen, es que ahora en adelante se va a entender de esta forma, ya no como se hizo antes. No voy a dar más ejemplos, Okay, no, gracias. a meterme en unos temas neurálgicos de la actualidad incluso. Les diré que recientemente un magistrado hizo una modificación en cuanto a la forma de interpretar una norma y ha generado un caos grandísimo en un tema de pensiones, pero de eso hablaremos en otro momento porque el tiempo nos va corriendo ya. La costumbre, conjunto de actos espontáneos y repetidos que realiza la comunidad en un espacio y tiempo determinado, con la creencia de observar una norma de derecho. Aquí hay 3 elementos fundamentales. El primero, son actos espontáneos, repetitivos, ¿vale? Segundo, se mantienen en el tiempo, se están todo el tiempo actualizando. Y tercero, la persona que lo hace cree que está actuando conforme a derecho, cree que es un comportamiento legalmente aceptado, ¿vale? Esos 3 elementos son fundamentales. Ahora, hasta allí todo va súper abstracto, ¿cierto? Súper, vamos a decir, súper cotidiano ese concepto hasta ahora. Vamos un momentico al artículo 178 del Código General del Proceso, por favor. ¿Quién lo puede leer? Los usos, yo doctora. Sí, adelante. Prueba de usos y costumbres. Los usos y costumbres aplicables conforme a la ley sustancial deberán acreditarse con documentos, copia de decisiones judiciales definitivas que demuestren su existencia y vigencia o con un conjunto de testimonios. Alto ahí. Nos están diciendo 2 cosas. Primero, que la costumbre se tiene que probar. O sea, que no es tan alegre, tan sencillo hablar de costumbre dentro de o considerándolo como fuente. Primero, la costumbre se tiene que probar. Y segundo, te están diciendo con qué medios probatorios lo vas a probar. Miren lo que nos dicen. Se prueba con documentos, copia de decisiones judiciales, o testimonios. Entonces, en el siguiente artículo nos van a decir cómo se prueba la costumbre aquí en Colombia, te van a hablar incluso de una certificación por parte de la Cámara de Comercio, te hablan de un término en el que ha sido aplicado este concepto, cómo esa costumbre que se pretende alegar se ha mantenido vigente al menos en los últimos 5 años de unas jurisprudencias, y en fin, nos van a decir cómo se prueba la costumbre a nivel nacional y también cómo se prueba la costumbre en un ámbito internacional, ¿vale? Entonces, por eso yo te decía, no te quedes al principio, a Edith, si no estoy mal, le decía, no te quedes con la noción de costumbre así como algo muy primitivo, algo muy natural. No, en estos momentos es una cuestión completamente diferente, que te van a decir específicamente quiénes pueden y cómo se prueba la costumbre, quiénes te pueden certificar, qué calidades deben tener, cuál es el número mínimo, o sea, te dicen una cantidad de requisitos para que se pueda considerar la costumbre dentro de un proceso judicial. Bien, pasamos a la jurisprudencia. Bueno, es la manera como los funcionarios judiciales entienden la norma y lo exponen en las providencias que profieren. Entonces nos decían
Listo, es un contraste que hace, un análisis que se hace entre la norma positiva y el hecho en concreto, ¿cierto? Pero entonces, además, hay unas nociones básicas sobre jurisprudencia que nosotros debemos entender, porque no es simplemente un fallo que cualquier juez profiera, sino que además debe tener debe atenderse algunos requerimientos específicos que se nos hace frente a la jurisprudencia. ¿Quién puede leer el artículo 4 de la Ley 169 de 1896? Porfa, me colaboran. Artículo 4. ¿Quién lo lee? ¿De la ley qué, profe? Ley 169 de 1896. Ya yo la encontré. El Artículo cuarto dice Tres decisiones. Dale, adelante. 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Esto tiene que ver con la pregunta que ustedes hacían. Fíjense que de la jurisprudencia nos vamos a doctrina probable, pero la doctrina no es otra cosa. Pues nos vamos a dar cuenta de que esta jurisprudencia, cuando es reiterativa por la Corte Constitucional, nos está dando una orientación frente a cómo se va a fallar y que además esa orientación se va a tener que utilizar cuando no haya una norma que regule específicamente un caso en concreto, ¿vale? Vamos a llamarle doctrina probable. O sea, es un análisis especial que se está haciendo porque ya en diferentes ocasiones se ha dado el mismo sentido del fallo. ¿Por qué se están mezclando el tema de jurisprudencia y doctrina probable? Miren lo que nos dice el artículo 7. Volvemos allá. Oigan esto. Ya leíamos de que el juez solamente está sometido al imperio de la ley. Después dicen, deberá tener en cuenta además esto y esto. No se los voy a leer porque ya los estamos estudiando. Después nos dicen, cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. O sea, otra vez estamos señalando que a pesar de que se han referido a esta jurisprudencia reiterada como doctrina, vamos a tener que necesariamente entender que no se puede apartar en su providencia el juez de esta doctrina si no está debidamente motivado. O sea que esa jurisprudencia reiterada, a pesar de que se le llame doctrina, es necesaria, esa jurisprudencia reiterada es necesaria su atención, ¿vale? Y nos dicen además que se debe tener en cuenta cuando cambie de esos criterios análogos, también es importante tener como fundamento pues algo de peso para poderse apartar de ello. Entonces, miren cómo se mezclan estos dos conceptos, pero en el sentido de que ese análisis reiterado, repetitivo, o ese análisis que nos muestra una forma de analizar determinadas circunstancias frente a una normatividad, pues nos va a orientar en la labor de administrar justicia. Profe, yo tengo una pregunta. Listo, adelante. Bueno, en cuanto a este tema de legalidad, que es un principio constitucional, por ejemplo, en materia penal, también existe el principio de tipicidad que dice en palabras castizas que no se puede juzgar a nadie ni condenar a nadie por un acto que no esté tipificado pues dentro del Código Penal. En ese caso,
¿hasta qué punto se puede aplicar? O sea, ¿hasta qué punto el juez puede aplicar la analogía para juzgar este tipo de casos? No puede. En este asunto penal no. Necesariamente el delito debe ser típico. No lo pueden juzgar. No lo pueden procesar por un delito que no existe. Ahorita vamos a hablar de la aplicación de la norma, de la ley. Vamos a analizarlo hace un momento y vamos a aterrizar un poquitín en ese lado penal. ¿Vale? Profe, otra pregunta. En el Código Penal también nos hablan de que la analogía se puede aplicar solamente cuando sea como favorable para él. O sea, ahí se aplica el principio de favorabilidad. Sí. Lo digo porque ahorita en la próxima clase tengo, no una exposición, pero sí me tocó hablar sobre ese tema y tuve bastante como confusión sobre eso cuando estaba buscando porque encontraba una cosa y la otra. Sí, este tema de la fuente como tal y de la aplicación misma de la ley nos va a mostrar que en el área penal hay una especialidad. Hay que considerarlo de manera particular este tema de la aplicación de la ley. Pero al final vamos a hablar de eso. Perfecto, por esta fuente encontramos los principios generales del derecho procesal. Yo no les voy a ahondar en esa idea porque es el tema de la próxima clase, pero quiero que entiendan que nos referimos sobre todo a orientaciones, lineamientos que respetan sobre todo a la dignidad humana del ser mismo y que tienen su fundamento en la Constitución política, ¿vale? Entonces nos orientan la aplicación de las normas procesales. Son las que nos dicen, bueno, la norma procesal va a ser efectiva en la medida en que te sirva para darle orden al proceso, siempre que no dañe, no ataque, no viole un derecho fundamental. ¿Listo? La doctrina, aquí llegamos. Es útil sobre todo en lo relativo a la interpretación de la ley. Reviste importancia en lo referente a los criterios expuestos por los redactores de los respectivos códigos, por constituir un elemento fundamental para desentrañar el espíritu, sentido y alcance de los preceptos. ¿Qué nos quiere decir este párrafo tan largo? Quiere decir que el doctrinante es la persona que piensa en la aplicación de la ley y que en ocasiones es un referente para el juez. ¿Por qué? Porque cada vez que un académico prepara una clase y tiene una discusión con Carlos, con Edna, empieza a preguntarse una cantidad de cosas que lo llevan a desarrollar ideas respecto de la aplicación de la norma, qué se puede y qué no se puede, porque este concepto no está bien. No está completo porque es que no me tuve en cuenta esta situación de la que me hablan allá al final del código, ¿vale? Entonces, estos doctrinantes por lo general son académicos que conocen muy bien la norma, que la estudian a diario y que por supuesto piensan cómo debe ser creado el derecho, cómo deben estructurarse esas leyes para que se resuelvan las problemáticas sociales. Yo estudiando el código me encuentro que a veces está escrito de una forma muy fea, muy oscura, porque no lo pueden entender. Se supone que la ley es de conocimiento público a pesar de que todos los ciudadanos no seamos abogados, ¿ya? Entonces eso a mí me hace pensar en qué está bien y qué está mal cada vez que yo lo estudio. Pues bueno, hay unos pensadores, hay unos doctrinantes que sobre todo pueden ser académicos que son los que intervienen en la creación de esas normas. Sabremos nosotros que no todos nuestros legisladores son abogados. Si para un abogado es complejo a veces comprender las nociones del derecho, pues imagínense cuánto va a ser la elaboración de una norma para una persona que de pronto no tiene esos conocimientos básicos de la estructura normativa y todo este tema. Entonces, por eso, los doctrinantes siempre están acompañando la creación de normas y tratando de explicarlas y de darlas a entender a todo el mundo. Por eso decimos que hay unos pensadores relevantes en cada área, en cada asignatura, en el Parque Bolívar también. Ay, Dios mío. Entonces, fíjense, esa es la doctrina. Los jueces utilizan y citan a los doctrinantes para conceptualizar en sus sentencias, para hablar de las clasificaciones, para entender el derecho como tal. Y por último vamos a hablar de la equidad. ¿Qué es la equidad? ¿Quién me dice qué es la equidad sin leer? No, profe, yo no, yo le voy a decir sobre la doctrina. Ajá.
Entonces, de la doctrina uno se quedaría con esa partecita donde dice para desentrañar el espíritu, el sentido, lo que quería decir el juez, el legislador cuando escribió esa norma. Y además, para eso nos sirve la doctrina. El doctrinante en muchas ocasiones apoya la actividad legislativa además. ¿Listo? Doctora, la equidad vendría siendo la igualdad, ¿no? Sí, pero vamos a aplicarlo más hacia un sentido de justicia, en el sentido de que dale maluco, vamos a tratar de hacer justicia cuando tomemos unas decisiones, así nos tengamos que apartar de la norma positiva. Entonces nos dice el concepto de equidad, que es aquella parte de la justicia legal que nos induce a la no aplicación de aquellas normas que implican consagrar una injusticia grave y evidente, que en el caso concreto no revisten esencialmente el carácter de leyes. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de equidad? Bueno, cuando necesariamente el juez se deba apartar de la norma positiva para poder tomar una decisión a fin de no proferir un fallo que sea injusto o lesivo para las partes. Hay algunos requisitos para la aplicación de esa equidad, principalmente porque lo no puede ser en cualquier momento, la ley debe dar esa autorización y además las partes así lo manifiesten el deseo de que se aplique la equidad por encima de la ley positiva. ¿Listo? Carlos Durán dice, porfa, un ejemplo. Bueno, en algunas circunstancias el juez podrá decir, este término se va a dar de determinada manera porque la norma positiva de pronto no lo trae. Y no estoy diciendo que sea analogía porque la misma norma le da la posibilidad al juez de que determine cuánto tiempo es. Por eso no es analogía. Entonces, por ejemplo, cuando no es propiamente un fallo en equidad, no, sino que es una decisión que en ese momento, para esa actuación en especial, le están dando la posibilidad de que se permita establecer como un periodo o una actuación en especial para que no se lesionen los derechos en una contestación de demanda, por ejemplo. Si el demandante presenta eso se llama un peritazgo, normalmente pues hay distintas formas de oponerse, pero una de ellas también es presentando uno. En ese momento, como de pronto la parte no tenía conocimiento de que iba a ser demandada, le ha pedido autorización al juez, enuncia su peritazgo, pero le pide al juez que le indique pues cuál es el término en el que va a poder presentar su peritazgo. A pesar de que lo anuncia, no lo entrega y el juez tiene la oportunidad de dar un tiempo prudencial para que pueda presentar su peritazgo. El código lo que dice es que debe ser mínimo 10 días. Normalmente los jueces también dan ese término, pero podría ser más, ¿vale? Con tal de que no se lesione a ninguna de las partes. Listo, llegamos al tema del que hablaba Edna. Bueno, esos fallos en equidad también se pueden pronunciar dentro de los arbitrajes. Se me olvidaba decirles eso. Listo, aplicación de la ley procesal. Bueno, la ley se aplica a todos los nacionales. A todos los nacionales, ya sean personas naturales o sean personas jurídicas. Y además se le aplica a las personas extranjeras que estén en el país. Si tienen una pregunta, háblenme, porque es que a veces no alcanzo a leer todo lo que me escriben. Decíamos que la aplicación del derecho procesal, de la ley procesal, es respecto de las personas naturales, de las personas nacionales, ya sean naturales o jurídicas. Además, también frente a las personas extranjeras. Aquí hay una excepción, y es que no a todos los extranjeros le vamos a poder aplicar la ley de la misma manera. Hay unos extranjeros que por el hecho de ser extranjeros, nos van a indicar un trámite especial para procesarlos o para analizar las conductas de ellos. No les voy a dar más detalle en estos momentos, lo vamos a analizar cuando estemos hablando del tema de la competencia, porque a veces la calidad de las personas nos va a indicar cuál es el juez que puede y cuál es el juez que no puede conocer de determinados casos. ¿Listo? Pero esa es una excepción a la regla general. Se le aplica la ley a todo el que está aquí en Colombia. En cuanto al espacio, debemos decir que es dentro del territorio nacional. ¿Quién me puede hacer el favor? Se me está bajando la luz. Si se daña la señal o se va el internet o algo así, ya saben qué es eso. ¿Quién me puede hacer el favor de leer el artículo 101 de la Constitución Política, por favor?
Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en el que sea parte la nación. Los límites señalados en forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo. De la Constitución Política. 101. 101, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, ok. La isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que les pertenecen. También son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa de conformidad con los derechos internacionales o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. Listo. Entonces, el artículo 102 de la Constitución Política también nos dice: el territorio son los bienes públicos que de él forman parte, el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación. Entonces, aquí estamos recordando algunos de los elementos del Estado. Hablamos de una población, ¿cierto?, a la que necesariamente nos vamos a referir tomando como referencia el concepto de pueblo del que emana la soberanía y el poder del Estado. Entonces, hay un pueblo, hay una población de la que decíamos es necesario que conozca la ley porque a ese pueblo, a esa nación, incluso a las personas extranjeras se les va a aplicar la ley. Primero. Segundo, respecto al territorio, ya nos leían, ya nos recordaban cuáles son esos límites del territorio y que en todo él, yo sí me veo, o no me ven, no me escuchan. Sí, profesora, perfecto. Sí, profe, yo la veo. Sí se ve. Bueno, cuando tengan problemas me avisan, o no sé si se desconectan y vuelven y se conectan. Entonces, cuando nosotros estamos analizando este segundo elemento que es el territorio, vamos a decir, bueno, todo esto que ya nos mencionaban, cierto, pero hay algo muy importante. La compañera Sandra presenta mucho ruido. Cierren los micrófonos, por favor. Sandra. Sandra, su micrófono. Sandra Barrios. Hola, Sandra. La puede silenciar. No se lo puedo cerrar. Ya hice silencio. Listo. Voy a volver a compartir pantalla. Dame un segundito. Se nos acabó la clase. Entonces decíamos... Bien, en cuanto al territorio como un segundo elemento, decíamos, bueno, sí, es todo lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero es muy importante que recordemos también, por ejemplo, que hace parte el espacio aéreo, por eso es que cualquiera no puede meterse a nuestro territorio y volar sobre él. El subsuelo, por el que nosotros además no tenemos permitido extraer los minerales y los bienes preciosos, los materiales preciosos, sino que todo eso le pertenece al Estado. Aunque la casa sea suya, si de pronto se dan cuenta de que hay petróleo, pues mijito, váyase que esto es del Estado. Qué pena con usted. Incluso es tan del Estado ese territorio, ese suelo y el subsuelo que usted todos los años tiene que pagar predial. Y para rodar en un carro tiene que pagar movilidad y todo ese cuento, el rodamiento y todo esto. Entonces, fíjense, todo esto dentro de nuestros límites porque hace parte del territorio colombiano, ¿vale? Además de ello, otro elemento del Estado es el poder que confiere el pueblo al Estado. Y el cuarto elemento es la soberanía. La soberanía tiene dos aspectos, uno interno y otro externo. El interno es que no hay nadie más grande y más poderoso dentro de nuestra nación, de nuestro país, que el Estado.
Jorge, José Hoyos, tienes el micrófono abierto, porfa, lo cierras. Perdón, esto va acá. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos nociones de soberanía en el sentido de que dentro del país, esa es la interna, dentro del país, la mayor autoridad, sí, o poder lo tiene el Estado, ¿vale? Frente a todos los administrados, él es el mayor, el más fuerte. De manera externa, podemos decir que todos los estados pues son iguales y tienen la misma posibilidad de autodeterminarse, ¿ok? Entonces, miren cómo todos esos elementos van encajando cuando nosotros empezamos a hablar de la administración de justicia. Aquí nos dicen que la aplicación de la ley es solamente dentro de nuestro territorio, pero para llegar a todo el territorio colombiano nosotros debemos organizarnos. ¿De qué manera? Primeramente, respecto a los asuntos que vamos a estudiar. A esos diferentes asuntos o áreas de derecho vamos a empezar a llamarles jurisdicciones. Vamos a encontrar una jurisdicción, le estoy dando solamente nociones generales porque tenemos 2 clases de jurisdicciones y como 3 clases de competencia, así que con calma lo vamos a analizar después. Podemos encontrar distintas jurisdicciones, por ejemplo está la ordinaria en donde está civil, familia, penal, laboral, agrario también. Está, por ejemplo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo en donde debe necesariamente participar el Estado, donde se tramitan todos los asuntos del Estado. Está, por ejemplo, la jurisdicción penal especial para los militares y policías. Está la de indígenas, que es la que ustedes van a investigar y para la próxima clase me van a traer un informe de algo que les voy a pedir ahorita. Entonces, vemos que por las diferentes áreas de derecho se van a ir organizando esas jurisdicciones. Entonces, vamos a decir, para empezar a hablar del territorio, vamos a decir, en esta jurisdicción del ordinario, el máximo órgano es la Corte Suprema de Justicia. Más abajito vamos a encontrar esa Corte Suprema de Justicia tiene competencia a nivel nacional, ¿vale? Más abajito vamos a encontrar los tribunales. Esos tribunales, para que lo hagan, o sea, lo entiendan. Ahora sí me escuchan. Me dicen que hay eco. Para que lo entiendan. Se escucha perfecto. Ok, parece que tienen problemas del internet. Bueno, a nivel nacional está la Corte Suprema de Justicia. Solamente hablo de la jurisdicción ordinaria. Díganme. Listo. No te entiendo, Emma. Ena, perdón. Listo, a nivel nacional está, dentro de la jurisdicción ordinaria, a nivel nacional está la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano, como órgano de cierre. Más abajito encontramos los tribunales. Si se dan cuenta, cuando vayamos a profundizar, esos tribunales se encargan de tomar las decisiones ya a nivel departamental. Más abajo vienen los jueces del circuito que están en la cabecera municipal. Aquí en Cartagena, pues van a estar aquí en Cartagena, en el cuartel del Fijo. Más abajito también encontramos los civiles municipales y donde no están estos, pues vamos a encontrar unos promiscuos que revisan distintas áreas de derecho. Raquel dice que no se escucha. ¿Los demás me escuchan? También existe... Perfectamente. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Yo igual voy a cargar la clase en la plataforma y en el YouTube, en el canal. Una pregunta. Entonces, Brian tiene el micrófono abierto, que lo cierre por favor si no va a preguntar. Entonces, fíjense cómo por diferentes áreas de derecho, ¿cierto? Por diferentes temáticas del derecho, especialidades del derecho, vamos a tener distintas jurisdicciones y que cada jurisdicción va a tener una distribución jerárquica o unas posiciones jerárquicas para ir abarcando todos los territorios, el territorio nacional, ¿vale? Así es como se va a ir. Organizando la jurisdicción, la rama judicial. Entonces, podremos decir que todos los jueces pueden administrar justicia, de acuerdo a la noción de jurisdicción, todos los que integran las jurisdicciones pueden administrar justicia, pero no todos pueden administrar justicia frente a todos los temas. O sea, la idea general es la jurisdicción y la especialidad es la competencia. Todos los jueces pueden administrar justicia, pero no todos pueden administrar justicia frente a todos los asuntos de derecho.
Entonces, la competencia nos va a decir cuál es el juez facultado para aplicar la ley en determinado territorio y frente a determinados asuntos. ¿Listo? ¿Entendido hasta aquí? Un ejemplo de esto puede ser, vamos a ponerlo en la medicina, un médico general, pero hay especialidades. No, Tú eres médico general, te voy a atajar, Natalie, te voy a atajar. Vamos a buscar un ejemplo de derecho. Te digo, el juez del circuito puede conocer de menor y mayor cuantía, pero si le apelan la sentencia, se va entonces a un tribunal, ¿vale? Ya no pasa, ya sale de ese juez, cierto, que está en la cabecera municipal, sino que se va a una mayor autoridad. Y de esa manera pueden conocer los distintos jueces en las distintas instancias que se han establecido en nuestro país para poder administrar justicia. Un juez civil del circuito no puede tomar la decisión a pesar de que tenga el mismo rango de un penal del circuito, porque el penal del circuito está para unos asuntos autorizados y el juez del circuito tiene la autorización de fallar para otros asuntos, a pesar de que estén en el mismo nivel, ¿vale? Entonces la competencia tiene unos factores y tiene unos elementos que más adelante los vamos a utilizar para comprenderla bien, pero por lo pronto pueden quedarse con la noción de que la competencia les va a servir a ustedes para saber qué juez tiene la posibilidad, la facultad de tomar una decisión, a pesar de que de forma general todos los jueces puedan decidir como administradores de justicia, pero lo van a hacer solamente respecto de los asuntos que la competencia les indique que tienen la facultad. ¿Listo? Tengo una pregunta. También es lo mismo No sé con si me estoy adelantando, en el tema, pero hubo algo que me quedó sonando y fue cuando dijiste que la ley se aplica a los extranjeros. Yo hago una pregunta. Los militares de otros países, de pronto de Estados Unidos, tienen, digámoslo así, rango diplomático, porque ellos no pueden ser juzgados acá en Colombia. No pueden, pero eso más que por tener rango diplomático son por unos convenios especiales. Pero de todas maneras, quiero que entiendan algo. Esta noción de jurisdicción y de competencia es supremamente grande y compleja. Por eso tenemos dos clases. O sea, vamos a tener en 2 semanas distintas que estudiar la jurisdicción y en 2 semanas más el tema de competencia. Por eso yo les digo, cuando analicemos el tema de competencia, lo vamos a ir desmenuzando al detalle con código abierto, ¿vale? Y ahí vamos a encontrar que no solamente los jueces administran justicia aquí en Colombia, que hay otras autoridades y que tiene el mismo peso de la ley o que tiene exactamente el mismo valor la sentencia que dictan esas autoridades, aunque en el concepto estricto no los encontremos con jueces. Entonces les digo, tengan un poco de calma, pero vamos a encontrar unos elementos que nos van a decir qué juez puede tomar la decisión y qué juez no, ¿vale? Pero vamos con calmita, porque este tema es de cuidado, es de cuidado. Lo que quiero que entiendan es que la ley se aplica en todo nuestro territorio y que para ello se ha tenido que organizar a través de la jurisdicción y de la competencia para que la ley y la aplicación de la misma llegue a todo el país colombiano, a todo nuestro país. Dígame. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hacer algo. Un segundito. Vamos a frenar aquí. Pida la palabra. Sí, ya se lo doy. Edna y el señor Brian también quieren hablar. Ya les doy el uso de la palabra. Denme un momentico, yo explico el último tema y ahí sí continuamos con las preguntas. Porque solamente me falta una diapositiva y creo que de pronto esto les va a poder ayudar. Para el tema del que nos decía ahorita, nos mencionaba Edna. Doctora, discúlpeme. Sí, se cuéntame. No era para colocarle el ejemplo sobre la competencia. En este momento, todo el mundo sabe sobre lo que sucedió en la ciudad de Bogotá.
Entonces la Fiscalía en este momento está reclamando que el proceso lo lleve ellos y la justicia penal militar está reclamando que es de poder de ellos. Entonces, ¿quién define o quién en últimas decide sobre la colisión de competencia? Todo eso lo vamos a analizar en las clases que vienen. Así como usted está viendo ese conflicto en cuanto a las competencias frente al caso de estas personas, estos policías, así también tal cual pasa entre los jueces municipales, entre un juez civil municipal y uno de familia, incluso entre jueces del circuito, entre el juez de circuito y los tribunales, todo eso pasa. Aquí lo importante es que esta asignatura es sobre todo de nociones muy básicas, primeramente comprender esas nociones básicas para poder ir precisando en cada cosa que tengamos que analizar. Pero vamos al pasito porque si yo me salto todo esto, más adelante no van a tener las nociones claras. Vivian, te agradezco que porfa, si vas a cenar, apagues tu cámara, porfa, para la próxima. Entonces sí, hay un conflicto de competencia, incluso cuando nosotros presentamos las demandas, a veces los jueces civiles del circuito nos dicen, es que esta no es la jurisdicción, usted tiene que irse a lo contencioso, y tú dices, pero ¿quién rayos va a confundir un asunto estatal con un asunto privado? Pues sí ocurre. Por eso es muy importante que hoy nos quedemos con una noción clara y cuando empecemos a hablar de todas las jurisdicciones y todas las competencias, podamos precisar en su momento en cada uno. ¿Listo? Vuelvo a compartir pantalla y llego a la última diapositiva en cuanto a la aplicación de la ley procesal. Decíamos que se le aplican a las personas que están en este país, naturales, jurídicas y extranjeras, con algunas excepciones. En cuanto al territorio, pues en todo el país, ¿cierto? Y la forma de aplicarse en el tiempo es como se las voy a comentar en estos momentos. Respiren profundo, inhalen, exhalen, no es nada del otro mundo, no es nada complejo, les cuento. La ley procesal se aplica inmediatamente sancionada. O sea, hoy hay nueva ley, empieza a regir desde hoy hacia el futuro. ¿Listo? Esa es la regla general. Hay dos excepciones, la ultraactividad y la retroactividad. ¿Qué quiere decir la ultraactividad? Bueno, resulta que hoy empezó a regir una ley, ¿cierto? Pero hay un trámite, una actuación que venía dándose con una norma anterior. En el desarrollo de esa actuación, a mí no me pueden cambiar la ley procesal. Tienen que esperar a que yo termine esa actuación para poder empezar a aplicar la nueva, ¿vale? A pesar de que estemos en un mismo proceso. Puede que un proceso cambie de ley en el transcurso. ¿Listo? Un ejemplo de eso puede ser los procesos que estaban antes del Código General del Proceso que se deben tramitar con el Código de Procedimiento Civil. Fantástico. Yo he tenido procesos en donde todavía hemos observado normas del proceso civil, del Código de Procedimiento Civil, y en el que ya hemos hecho la transición a Código General del Proceso. Así. Pero ¿qué pasó? Que mientras se terminaba de surtir esa actuación, seguía vigente, o sea, seguía aplicándose la ley derogada. Esa es la ultraactividad, que se mantiene vigente hasta que se acaba la actuación. Y ahí sí, nos vamos a la nueva ley. Ahora, les voy a hablar de la retroactividad. A ver, aquí nosotros no podemos aplicar una ley nueva a un proceso anterior. No se puede hacer, ¿vale? A hechos anteriores no se le puede aplicar una ley nueva. La excepción de esta excepción es el proceso penal, así como lo preguntaban ahorita. En virtud del principio de favorabilidad, si hay una norma nueva, se le puede aplicar a un proceso que se estaba tramitando con anterioridad porque le es más beneficioso, le es más favorable, le es más benigno al reo. ¿Listo? Esta es la excepción de la excepción. La retroactividad no es permitida en la norma procesal, ¿vale? Pero se exceptúa el caso penal frente a un principio de favorabilidad. ¿Listo? ¿Eso quedó entendido o quieren que repita? Ay, profe,
lo ultimito, profe, lo de la... Por favor. Voy a leer el concepto que está en pantalla. Profesor, esta pasa como la ley 600 y la 906. Sí, Hay unos casos que en la ley 600 no es tan favorable como lo es en la ley 906. sí, así es. Cuando nosotros, aquí en casa, los tres somos abogados. Mi hermana mayor y el menor también son abogados, pero mi mamá es docente. Entonces, cuando nosotros le planteamos alguna situación a mi mamá, en donde ella de pronto dice, ay, pero es que ustedes no tienen la razón por tal cosa, entonces nosotros le decimos, señora ley 906, porque siempre le va a la otra persona, o sea, las mamás siempre como que, sí, claro, en la calle te defienden, pero aquí dentro de casa te ponen a que tú más bien como que termines dándole la razón al otro. Sí es cierto, la ley 906 es mucho más beneficiosa para el indiciado que la ley 600 y necesariamente tiene que aplicarla en ese sentido. Para las personas que no entendieron la última noción de retroactividad frente a la ley penal específicamente, debemos decir, si una norma se aplica a hechos anteriores a su vigencia, se opera el fenómeno de la retroactividad. Solamente se permite en el ámbito penal, ya ustedes saben. O si a pesar de haber perdido su vida, la ley sigue regulando situaciones posteriores a su muerte, se actualiza como fenómeno el de la ultraactividad, porque mantiene vigencia una ley que fue derogada por un periodo corto o hasta que se termine una actuación, por Dios. ¿Listo? ¿Ahora sí entendieron? Aquí está conceptualizado muy sencillo, creo yo. Si se extiende en el tiempo una norma derogada, ultraactividad. Si vamos a hablar que se aplica una norma nueva frente a un hecho del pasado, ¿cierto? Vamos a hablar de la retroactividad, que no es permitida solamente en el derecho penal en virtud del principio de favorabilidad. ¿Dudas? Adelante, ahora sí. Profesora, y es importante saber que derecho penal posee su propio código de procedimiento. No es igual, o sea, es la única aquí en Colombia, creo que es la única que tiene su propio código de procedimiento. No. Artículo 1 del Código General. Este código, o sea, el Código General del Proceso, regula la actividad procesal de los asuntos civiles, de familia, agrarios y comerciales. Ojo con eso. Estos 4 asuntos son tramitados por Código General del Proceso. Y miren lo que nos dicen. Aquí empezamos a hablar de esa característica supletoria, ¿cierto?, del Código General. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción, ojo, o especialidad, porque fíjense que la ley penal o que el penal hace parte de la misma jurisdicción, pero en una especialidad distinta, porque yo les decía, en la ordinaria encontramos la civil, la de familia, la agraria, la comercial, la penal, la laboral. Aquí está en la ordinaria, ¿vale? El órgano de cierre para todas esas áreas de derecho es Corte Suprema de Justicia. Pero nos dicen, si hay una especialidad distinta o hay una jurisdicción distinta que no tiene una regulación de las que contiene el Código General, se aplica la del Código General. Pero en todo lo demás se le da preferencia a las normas procesales de esas otras jurisdicciones u otras especialidades. ¿Me hice entender? Profe, no le entendí esa partecita. Listo. Vale. Yo les decía, hay distintas jurisdicciones. La ordinaria, la contenciosa, voy a poner de ejemplo 3 para no dar tanto tiempo en eso. La jurisdicción ordinaria, la contenciosa y la penal militar, ¿cierto? Son jurisdicciones distintas. Dentro de la jurisdicción ordinaria hay distintas especialidades. Está la civil, la de familia, la laboral, la penal, la agraria, la comercial. Esas son las especialidades que están dentro de la ley ordinaria. Aún así, el código nos dice, este código solo se aplica para civil, familia, comercial y agraria. Nos dejan por fuera la laboral, la penal, las otras no las están dejando por fuera, ¿cierto? Entonces el código nos dice,
si aquellas especialidades que quedaron por fuera dentro de la ordinaria o las otras jurisdicciones no tienen regulación especial en unos asuntos que sí son tratados por el Código General, vamos a utilizar lo que dice el Código General. Pero si las otras jurisdicciones o especialidades sí tienen una regulación específica, se atienden a aquellas regulaciones. ¿Vale? Profe, por eso estamos que el derecho es sistemático. Sí, señor. Porque si no se encuentra en un código, si lo hallamos en el otro y lo podemos aplicar, entonces se aplica al caso concreto. Se dice que el penalista tiene que saber de administrativo, de penal, de laboral, de un montón de cosas, porque en esa área de conocimiento, en esa área del derecho, en esa especialidad, todos esos temas se llegan a tocar, asuntos tributarios del Estado, o sea, una cantidad de cosas, ¿ya? Sí, cada una de las especialidades que yo les dije que están aparte tienen su procedimiento. Está el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma sustancial, y está el Código de Procedimiento Laboral, que es especial en el área laboral. Está el Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, está el CEPACA, que es el Código Contencioso y de Procedimiento Administrativo, y así vamos a encontrar distintas normas procesales. Este código y esta asignatura es especial para civil, familia, agrario y comercial. ¿Ok? Listo. Preguntas. Una pregunta, la 1996 del 2019 también se aplica para la ultraactividad. No, te voy a explicar algo. Es una nueva ley y no, la palabra ni siquiera es ultraactividad porque es una ley nueva. Me estarías preguntando por la retroactividad, ¿vale? Hay que diferenciar los conceptos. Mira lo que sucede, y es una gran pregunta, te felicito. Antes se hablaba del proceso de jurisdicción, dentro de los procesos de jurisdicción se hablaba del de interdicción. Ahora encontramos dos clases de procesos, porque antes habían también otros procesos que se dividían de esa forma. Cuando había una discapacidad mental absoluta, nos íbamos a los procesos de jurisdicción voluntaria, y si había una incapacidad relativa, nos íbamos a un proceso de carácter verbal sumario. ¿Listo? Ahora con la ley 1996 de 2019 vamos a hablar de que hay solicitud de apoyo. Si la pide la misma persona que la necesita, se inicia como un proceso de jurisdicción voluntaria. Si la pide otra persona, que seguramente va a ser el que le va a apoyar o ayudar en el acto jurídico que esta persona necesita, entonces va a estar dentro del proceso verbal sumario. ¿Listo? ¿Qué ha sucedido? Que esa ley lo que permite es revisar fallos anteriores, porque hay una presunción de ley y es que todos somos capaces. En estos momentos no hay personas incapaces en Colombia, no hay. Los únicos incapaces son los menores de edad y tienen un representante legal. Todas las demás personas se entienden, se consideran capaces. ¿Listo? Entonces, esa ley lo que va a hacer es regular frente a una situación que ya fue definida o va a regir y a atender unas situaciones nuevas que se generen. La ley esa de solicitud de apoyo indica que los procesos que ya tengan sentencia van a tener que revisarse convocando a las partes para que digan si aún necesitan el apoyo, porque se sigue hablando de apoyo y no de interdicción, a pesar de que hay una sentencia. Llaman a la gente y le dicen, ¿usted todavía quiere el apoyo? Sí, yo lo quiero. ¿Para qué acto? Este y este. ¿Y quién le va a colaborar? Fulanito de tal. Listo, analicemos todo como si fuera un proceso nuevo. Pero empiezan revisando una sentencia anterior para no dejar en el aire todo lo que ya se había hecho frente a esas personas. ¿Listo? Entonces lo que vamos a entender es que se le está dando un nuevo tratamiento, pero ya ese proceso es terminado. Fíjate que aquí lo que nos dice la noción es retroactividad frente a un proceso o un trámite. Ya el proceso está terminado, ya el trámite está terminado. Estamos hablando de una nueva norma. ¿Listo? Gracias. ¿Preguntas?
Profe, en mi pueblo hay juzgados del circuito, porque mi pueblo hace parte de la región del sur de Bolívar y ello abarca varios municipios. Ahí hay municipales tanto del circuito. Entonces, los municipales atienden asuntos de mínima cuantía. Todo eso Y lo lo- vamos a ver cuando analicemos las competencias. Ajá. Ok, no, ya, gracias. No, sí, el factor territorial es uno, la competencia es otro, las funciones son otras. Hay distintos factores que se deben considerar para determinar quién es el juez que tiene competencia. Sí, una pregunta. Sí, profe. ¿Es lo mismo un juzgado de circuito a un juzgado municipal? Ambos no se encuentran en los municipios. A ver, te explico. Lo que pasa es que en un municipio, o sea, bueno, aquí Cartagena es cabecera municipal, por eso nosotros encontramos de los municipales y los del circuito. Normalmente en los municipios no hay del circuito, normalmente son promiscuos municipales. Quizás más adelante analizaremos a fondo ese tipo de cosas. Ajá, buen chiste, Brian. Es que no quiero que se enreden. No quiero que se enreden porque de verdad cuando lleguen a ver los factores van a estar, ajá, pero usted no nos dijo esto, ajá, pero no nos dijo lo otro. Se me van a enredar. Vamos con calma. Si yo les puedo decir y les puedo poner ejemplo con todo gusto, pero no quiero que se me confundan. Bueno, chicos, para la próxima semana, por favor, van a tener tarea conmigo. Me van a traer un pequeño informe. Perdón, Señor Carlos, dígame. tenía una duda pendiente desde antes y es cómo se concilian los procedimientos cuando hay disputas internacionales. ¿Hay como un tribunal procesal internacional o algo así? Bueno, normalmente el mismo contrato te debe decir cuál es la ley que se va a aplicar. Igual cuando estamos hablando de arbitramiento, antes de que se inicie, seguramente se ha definido cuál es la ley que se va a aplicar. Igual en el caso de los laudos y de esas decisiones de carácter internacional se pueden refrendar dentro del país o se le puede hacer un análisis para que se pueda aplicar la sentencia aquí en Colombia. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Tarea. ¿Me escucha, profe? Sí, Juliet, dime. Sí, profe. Le voy a preguntar en cuanto a la retroactividad en los procesos. ¿Se le puede aplicar a todos los procesos? ¿El proceso tiene que requerir algún requisito como tal para poder aplicarle la retroactividad? Listo. La retroactividad no se aplica en ningún proceso, solamente en el proceso penal. La nueva ley... En cuanto a lo penal, por eso en cuanto a lo penal, o sea, ¿requiere el proceso penal algún requisito para poder aplicarlo en cualquier proceso? Principio de favorabilidad. Que el Congreso te saque esa perla cuando te están procesando. ¿Algo más? Que sigan preguntando para que no ponga tarea, es lo que dicen. Ah, bueno, listo. Se los voy a dejar por escrito para que no me enreden más. No, mentiras. Mírense el capo. El capo en ese tema está hablando... Pablo Escobar está tratando de llegar al Congreso para evitar que se permita la extradición. Y él hace todo un entramaje, una cantidad de estrategias para que eso no sea aprobado en el Congreso. Fíjense el poder que tiene el Congreso frente a determinadas personas. Véanse el capo, se los recomiendo. No para seguir hablando de esa cultura narcotraficante. No solamente eso, sino fíjense cómo la política incide en el tratamiento de esos indiciados. Miren cómo después de, a ver, yo no voy a decir que sea ilegal, pero fíjense cuántas personas han sido juzgadas y no tienen Netflix, no han tenido derecho a una segunda instancia y con este señor Arias, el exministro Arias, fíjense que sí se dio. Entonces yo no voy a politizar ni nada de eso, sino que imagínense ustedes cómo el tema de las negociaciones dentro del Congreso y todo lo demás tiene un impacto directo frente a las normas que tenemos aquí en el país. Piensen en esa situación. Bien, chicos, los voy a dejar por hoy. No se me vayan la tarea.
Para la próxima semana me van a traer un informe de cómo está organizada la jurisdicción indígena y quiénes son las autoridades allí, en esa jurisdicción. Esa va a ser su primera entrega de este corte para la Feria de Innovación. Carlos me va a hacer unas actividades de la Feria de Innovación sin darse cuenta. Díganme. ¿Cómo está? Disculpe, qué pena. ¿Puede repetirme? Sí, voy a traer un pequeño informe, un resumen en donde me digan cuál es la organización de la jurisdicción indígena y quiénes son las autoridades identificadas en esa organización. ¿Listo? Chao, Carlos. Chao, una pregunta. ¿Eso es Chao, ladies. Me tengo que ir, tengo clase, díganme. ¿Eso dónde se montaría, doctora? Usted disculpe. No, me los van a mandar a este correo, brrecibido3@gmail.com. ¿Es individual, Doc, o en grupos? Por los grupos en que se van a organizar para la Feria de Innovación, máximo 12. brrecibido3@gmail.com. Chao, chicos, bendiciones, feliz noche.